y qué fue lo que pasó realmente con esas entradas. Bueno, mira, realmente el tema de las entradas es un tema complejo para la instalación tan pequeña que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, creo que la renovación o la implementación de lo que están haciendo con el Doroteo Amuch, al quitárnoslo para esta eliminatoria, pues nos afectó, porque en el Doroteo logras meter 18,000, 19,000 personas. En el Cementos Progreso, pues son mucho menos personas. Pues el arbitraje ha sido, te digo, de las tareas más complicadas y más difíciles que me ha tocado, porque no hay mucha gente que quiera ser árbitro. La gente que quiere ser árbitro cree que va a llegar a hacer un montón de dinero siendo árbitro, y entonces empiezan a querer hacer cosas que no se deben, a vender tarjetas amarillas, a vender tarjetas rojas. Ahí te puedo decir que encontré unas cosas que yo no me imaginaba, y la gente de afuera no se imagina. Vos ves los partidos de Copa de Oro, los partidos que nosotros hemos ido a jugar a Estados Unidos, y los ves en los parqueos, hay marimba, y ves a la gente cargando la marimba, y decís vos, ¿de dónde viene cargando una gran marimba, verdad? Bienvenidos a otro episodio de Hablando Pajas. Hoy tenemos a Gerardo Páez, presidente de la FedeFut. Así que estamos ya a nada de que empiecen las eliminatorias al Mundial, lo que tanto hemos venido esperando de esta selección. Y hoy pues tenemos aquí a Gerardo para conocer más de todo este proyecto y de esta selección, viéndolo desde otro punto de vista, no tanto de los jugadores, sino más del comité de la federación. Así que Gerardo, bienvenido. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Bien, pues, bien, aquí. Ahí sí que, pues sí, ya estamos cerquita, como vos decís. Ya estamos a nada de empezar la eliminatoria, y creo que pues mucha ilusión, mucha expectativa, y esperemos que al final pues las cosas se den como se planearon, ¿verdad? Porque al final creo que todo esto lleva una planificación, desde la contratación del técnico, traerlo de México, darle pues las herramientas que se pueden, porque al final ellos vienen de otra realidad en México, vienen de una realidad distinta, entonces te vienen a pedir mucho más cosas de las que uno tiene. Pero creo que hicimos clic, hicimos una buena mancuerna. Él tiene ya 3 años de estar con nosotros, tenemos un buen proyecto, y creo que pues tenemos una buena ilusión de que se pueda clasificar a un mundial finalmente, ¿verdad? Y sí que no como presidente te lo digo, sino como aficionado, porque finalmente yo también soy aficionado, y si yo me metí a esto fue porque como afición de lejos dije, pues voy a hacer el intento y vamos a probar nosotros lograr también esa meta ilusión, como lo podamos llamar, ¿verdad? Sí. No, y como usted dijo, es un proyecto, no es algo que de la noche a la mañana pues se planea y se da, sino ha sido algo que pues Tena ya lleva aquí 3 años. Me imagino que cuando usted asume la presidencia en el 2019, es una visión de un proyecto que usted ya traía. Entonces, en base a eso es que creo que se ha ido armando pues todo este proyecto. Sí, mira, yo tengo en la dirigencia deportiva, realmente tengo 22 años. Yo asumí como presidente de la selección de futsala y como lo que era el futsala en el 2006, 2002 o 2003. Realmente no me acuerdo. Principio de los 2000. Sí, en el principio de los 2000. Y yo asumí la presidencia de futsala, logré clasificar al primer mundial para Brasil con la selección, fuimos campeones de CONCACAF, y entonces pues ya me empezaron a buscar ya la gente de fútbol, y mira, ¿por qué no te metes? Y todo. Yo la verdad estaba muy cómodo con el futsala, yo era jugador y aparte pues presidente de futsala, y ahí me quería quedar. Solo mi meta fue como demostrarle a Guatemala de que la clasificación al Mundial de Sala no había sido una casualidad, sino que realmente así es. No, realmente quería yo demostrar que se podía volver.
lo logré otra vez, Mundial de Tailandia. Después lo logramos con el Mundial de Colombia. Y así nos hemos venido con mundiales de futsal. Y entonces al final el proyecto fue, bueno, si yo realmente he logrado tantos mundiales de sala y en la federación no me dan el lugar que yo merezco por todos los mundiales que había logrado, me tengo que meter de presidente de la federación, ¿verdad? Y entonces ahí es donde digo, me voy a meter de presidente de la federación y voy a lucharla por un mundial de fútbol 11 mayor. Ya había logrado 2 con la sub-20, pero también en la sub-20 pasaba un fenómeno. Lograbas los mundiales y luego los jugadores de esos proyectos o esos procesos que se traían se desaparecían. Y ya no estaban los jugadores que habían logrado ir a ese mundial sub-20. Entonces decía yo, ¿por qué se desaparecían? Fíjate se que desilusionaban. Hay jugadores que se van, hay jugadores que ya no se dedican a eso. Quedan poquitos, pues, o sea, te podría decir. Entonces, al final, digo yo, no solo la federación tiene pocos recursos, porque tenemos muy pocos recursos, sino encima de todo lo que invertís para los sub-15, sub-17, sub-20 y lograr ir a esos mundiales, se esfuma, porque no llega, digamos, lo que se trabaja abajo no llega para arriba, ¿va? Entonces, al final, pues la idea fue hacer un proyecto donde esos jóvenes que no solo se trabajen aquí en Guatemala, sino se consigan, porque hemos conseguido una infinidad de jugadores, de hijos de guatemaltecos que viven en otro lado, y se han logrado nacionalizar, y al final pues que todos esos jugadores lleguen a la selección mayor, ¿verdad? Y ahorita pues tenés ya un Arquímedes Ordóñez que se logró y llega, pues hay varios jugadores que ya están llegando a la selección mayor, entonces tenés una selección mayor bastante joven y tenés una cama de jugadores jóvenes que vienen empujándola de abajo para arriba. Entonces ya hay un proyecto, ya hay algo que el día pues que yo me vaya, pues vamos a decirle, miren, Guate, aquí les dejé, le dejé una camada de jugadores y le dejé una estructura desde hasta abajo para arriba buena. Y pues aquí hay ya jugadores para no estar llorando a nuestras leyendas de jugadores que al final fueron muy buenos jugadores, pero no podemos quedarnos llorando a esos jugadores, sino que al final que vengan jugadores empujándola de abajo, ¿no? Sí. Entonces ahorita el proyecto fue un poquito más allá y creo que pues esta Copa de Oro lo demostró, ¿verdad? O sea, los jóvenes sacaron la casta y los jóvenes fueron los que lograron llevar a Guatemala a un tercer lugar, que estuvimos a nada de podernos meter a la final. Creo que pues un poquito de concentración le faltó a la selección. Y pues al final arrodillamos a los gringos y los metimos en una esquina y casi le empatamos y casi se logra, ¿verdad? Sí. O sea, faltó poquito. Faltó tiempo, faltó poquito y faltó concentración al principio, porque creo que la selección empezó muy desconcentrada, nos cayeron 2 goles nervios muy rápido y eso nos mató, ¿verdad? Pero eso pues, ahí sí que es la misma juventud la que pasa por esa inexperiencia que al jugador se la va dando, nada más la experiencia de ir jugando en ese nivel de partidos. Así es. Entonces, ahí empezó el proyecto, ¿verdad? Y aquí vamos, pues, ahí sí. Yo creo que con todo lo que dijo, como que medio abarcó un poco de todos los temas que me gustaría que habláramos más o que se desarrollen más, que es desde la formación de los jóvenes, ¿verdad? Desde agarrarlos desde jóvenes hasta llegar a la mayor. Lo que fue la Copa Oro, lo que se viene para el Mundial, de Tena, o sea, todo esto creo que resume ahorita lo que dijo en pues, los temas que quisiera que habláramos. Antes de empezar, cuando usted toma la federación, Guate venía de una intervención FIFA. Correcto. ¿Cuál fue el reto más grande que se tenía en ese momento después de venir de esa intervención? Pero mira, la intervención FIFA fue como, digamos, una normalizadora que tenía que ordenarte la casa, ¿verdad? Yo encontré muy desordenada la casa, te puedo decir, realmente no había mucho trabajo de esta normalizadora, pero el mejor reto fue volver a
a que el guatemalteco volviera a creer en la selección. Creo que ese reto ya se cumplió. Creo que ahora ya la gente volvió a creer en la selección, volvió a comprar su camisola, se pelean las entradas, que al final pues tenemos es instalaciones. Otro tema en el que vamos a exacto. hablar. Se pelean las entradas porque al final tenemos una instalación muy pequeña y entonces cuesta. Pero el reto era que la gente volviera a creer. Y creo que pues ya lo logramos, que otra vez los jugadores fueran ídolos, no los jugadores cuando yo llegué, esos borrachos, esos desordenados, esos no sirven para nada. Eso era lo primero que oías, ¿verdad? Y el tema de la federación era corrupción. Pero corrupción ¿de qué? No, corrupción. O sea, la gente ya tiene metidita la palabra no te lo saben explicar, porque yo muchas veces le he preguntado a las personas, miren, pues sí, hay corrupción, pero díganme en dónde, porque la quiero atacar, quiero limpiarla. No, es que hay corrupción. Sí, pero ¿en dónde? O sea, díganme, ¿quién se está robando un pedazo de grama o quién se está robando algo para atacarlo? Poder. Porque la única forma de poder atacar la corrupción es conocerla. Pero si no la conoces, si no sabes por dónde tenés que atacarla, pues nunca la vas a encontrar. Entonces, creo que esas se superaron. Ya en la gente, pues te puedo decir que en la calle me saludan, me felicitan muchas veces y es bueno, se quieren tomar alguna foto conmigo, quieren un autógrafo y eso pues que a un directivo le pase es bien difícil. O sea, los jugadores son los héroes, pero los directivos siempre van a ser los que nadie quiere. Así es, los que nadie quiere tomarse una foto o felicitarlos o saludarlos, y a mí me pasa, ¿verdad? Entonces, creo que también esa fue otro compromiso. Y el trabajar con juveniles, como te digo, los juveniles en Guatemala no se trabajaban. En Guatemala vos tenías un campeonato juvenil de alguna eliminatoria de UNCAF o de CONCACAF y simplemente quien chamusquea bien, vamos a buscar en estas canchas, vamos a buscar en las otras, medio chapuceaban una selección, íbamos a jugar como Guatemala y éramos los primeros eliminados, ¿verdad? Entonces, al final, armar un proceso que nadie traía, nadie lo hacía, obviamente cuesta un montón de plata armar ese proceso porque al final son jóvenes que tenés que tener viviendo casi allá en la federación, les tenés que dar comida, les tenés que dar alimentación, los tenés que médicamente tratar para que el joven esté bien. Entonces es bien complicado porque no teníamos esa estructura. Se armó toda esa estructura, se ordenó la casa. Ahora la federación es una federación, pues te diría yo, bonita. La entrada era un desastre. Ahora tenés una garita pues decente. Tenés pintadas las instalaciones, tenés un campo decente donde entrenen las selecciones, tenés otro campo alterno que lo tenemos allá en Greenfield, en Bosques de San Nicolás, que también tenemos un buen campo. Logramos hacer una cancha de fútbol playa. Ahorita estoy terminando de construir un domo de futsala, que al final pues yo sé ser agradecido y creo que el futsala fue el que me llevó, me trajo a donde yo hoy estoy, y le quiero dejar también un domo a Guatemala para en agradecimiento, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, el reto era ordenar, se ordenó. El reto fue que la gente volviera a creer, se creyó, y el reto era hacer una estructura de jóvenes que ahora ya existe. También había el reto, nosotros en la estructura del fútbol tenemos 22 asociaciones departamentales, tenemos 22 departamentos que trabajan y esos departamentos no hacían nada. Realmente servían para el voto y poner al presidente, pero realmente no hacían nada. Sí. Hoy esos departamentos trabajan, esos departamentos reclutan niños, peinamos todo el país, todos esos niños pasan por 4 o 5 filtros para llegar a un filtro final que es la federación, y de ahí pues los equipos ya pueden ir a contratar a esos jóvenes y
es un poquito contradictorio porque nosotros le hacemos parte del trabajo a los equipos, pero al final creo que esos jóvenes pues han llegado, ¿verdad? Y han salido. El caso de Titi Mancito, ponele que hoy está en Antigua y ahora está haciendo una prueba en Brasil. Él viene de una visoría de una asociación departamental. Kenderson Navarro también viene de una asociación departamental. O sea, ya han salido jugadores que hoy están en Liga Mayor. Entonces, al final decís, bueno, sí se está trabajando, sí las asociaciones departamentales ahora trabajan y ahora pues nos están dando esos frutos, ¿verdad? Que era lo que queríamos, así es. Hablando de esto que está diciendo, ¿qué área cree que fue la que estaba más descuidada, la que más se le ha metido? Lo que es el tema de infraestructura, lo que es el tema de los jugadores en sí, el equipo, el formar pues los jugadores desde abajo hasta lo que son ahora, o la casa, como dice usted, internamente la federación. La federación estaba descuidada en lo que era infraestructura, pero no era lo más difícil de trabajar. Las bases sí fueron muy, muy difíciles porque no había nada. O sea, no había un proyecto, no había una estructura. Hoy tenemos selecciones sub-9, 9, 12, 15, 17, 20, 23 años antes de llegar a la selección mayor. Ahora hay una escalera de toda esa estructura, que eso no existía. Y aparte el arbitraje. El arbitraje ha sido, te digo, de las tareas más complicadas y más difíciles que me ha tocado, porque no hay mucha gente que quiera ser árbitro. La gente que quiere ser árbitro cree que va a llegar a hacer un montón de dinero siendo árbitro y entonces empiezan a querer hacer cosas que no se deben, a venderse, a vender tarjetas amarillas, a vender tarjetas rojas. Ahí te puedo decir que encontré unas cosas que yo no me imaginaba y la gente de afuera no se imagina. Tenían tarifa para los penales que pitaban, tenían... O sea, había un menú de tarifario. Sí, había menú, pues, o sea, vos qué querías, cuántas tarjetas rojas querías para el rival, cuántos penales querías que te pitaran. O sea, era algo bien, bien complicado, porque al final los árbitros que uno mira en la televisión son los de la Liga Nacional y algunos partidos de la Primera División. Sí. Pero no logras ver los de la segunda división, no logras ver mucho menos los de la tercera división. En la tercera división hay 100 equipos. O sea, estás hablando de que son 50 partidos cada semana, ¿verdad? Y esos de la tercera división ni te imaginas que existen. Y ahí hay árbitros pitando eso. Entonces, medir a esos árbitros es bien difícil porque los logras medir solo con los videitos de un celular que te mandan muchas veces porque no hay transmisiones, no los podés. ¿Y cómo lo están logrando hacer? Así, o sea, con videitos, mandando comisarios a los partidos, pero sí son 50 comisarios que van a los partidos, los vas evaluando. Entonces, ha sido, te digo, de los retos más difíciles de estar en la federación, el arbitraje. Árbitros. El arbitraje es bien, bien complicado y la formación de los jóvenes, que al final, pues todos los niños y todos los papás quieren que sus hijos sean futbolistas, pero muchos papás no quieren que sus hijos sean árbitros, ¿verdad? Entonces es bien complicado. ¿Y cómo se está logrando reclutar árbitros? ¿Alguna campaña, algún incentivo? Fíjate que sí, estamos sacando campañas, estamos saliendo a los departamentos a través de las mismas asociaciones departamentales para que las asociaciones departamentales miren los jóvenes que quieren ser árbitros en proyección, se les está capacitando, se les, pues obviamente, así como la capacitación de árbitros, pues es una profesión. Así como hay gente que quiere ser policía, que quiere ser bombero, pues también quieren ser árbitros, ¿verdad? Y quieren vivir del arbitraje. Entonces, pues se les está haciendo capacitaciones constantes para ir renovando y ir teniendo árbitros nuevos. Pero regresamos a lo mismo. Vas a tener árbitros que te sacan excelentes notas, que tienen mucha capacitación, pero no tienen experiencia. Y esa experiencia se las va a dar pitar. Y entonces los equipos muchas veces se desesperan porque me mandaron un árbitro joven, me mandaron un árbitro nuevo. Sí, pero el árbitro no va a dejar de ser joven y nuevo si no le damos experiencia y le damos minutos. Entonces muchas veces
pues el árbitro se equivoca y comete los errores y los equipos están molestos porque tal vez estaban jugando alguna ascenso o se estaban jugando un partido importante y el árbitro llegó y cometió un error. Pero es la única forma de tener árbitros nuevos. Pues, sí. O sea, y de nivel, que vayan subiendo su nivel. Así es, no hay otra forma, ¿verdad? Entonces tenés que buscar darle experiencia a esos árbitros y eso es lo difícil, ¿no? Digamos, la FedeFut cuando escucha en los juegos de la Liga Nacional todos esos insultos a los árbitros y eso, ¿sí toma cartas en el asunto? ¿Ve cómo se mejoran o sabe que es parte de lo normal del fútbol estarle sacándole la bendición a los árbitros? Es lo normal del fútbol. Lo único que nosotros tratamos es no al racismo, que es lo que FIFA, CONCACAF se enfoca mucho, ¿verdad? O sea, un grito racista es distinto a un insulto, ¿verdad? Entonces, lo que se trata es de proteger el tema del racismo. El insulto es normal, creo que en todo el mundo no va a haber alguien que te insulte. No saque ahí la rabia que trae. Tengo una anécdota bien chistosa. Yo estaba en un partido de selección y había una persona en el público y Pais, sos un hijo de la... Y sí, va a insultar y va a gritar y me le acerqué y le digo, pues, pero ¿qué onda? ¿Cuál es el problema conmigo? Pues, o sea, contame cuál es el rol. No, es que mire, me dijo, yo traigo mucho estrés del trabajo y yo vengo al estadio a gritar y vengo a insultar y así me quito el estrés. Dale, le digo, seguí, le digo. Pero, ya no era personal, ya no era personal, o sea, era como una terapia personal de él, que él llegaba a insultar, a sacar todo. Creo que miraba tal vez la cara del jefe en mí, ¿verdad? Y entonces tenía que insultar, ¿verdad? Entonces empiezan a gritar en partidos Guatemala-México, mexicanos, todos. Tena, vos no, o sea, te matas de la risa porque decís vos que la gente, pues es una manera de distraerse o divertirse y no se la puedes quitar tampoco, ¿verdad? Entonces, también hubo varios gritos a expresidentes o al mismo Miguelito que le tiraron, ¿verdad? Entonces no podías meterte a eso porque al final pues la gente también era su descontento del país y creo que pues su frustración la fue a sacar al campo, ¿verdad? Entonces no puedes meterte en todo, hay que ver ciertos controles, ciertos jugadores que no les griten. Para eso FIFA ya hay señales que el jugador te hace una X en el momento de que sienta algo que le afecte en el tema del racismo y entonces se debe parar el partido, se le pide el favor a la gente y si no, pues las mismas autoridades pueden cancelar un partido, ¿verdad? Okay. Pero enfocado al racismo nada más. Es lo único que no deben de ir ahí a la cancha a atacar, ¿verdad? Ahorita que mencionó a Tena, ¿cómo fue el proceso de elegir a Tena, de lograr que asumiera el rol de técnico de la selección y que haya logrado darle esta identidad a este grupo que vemos hoy? Fíjate que cuando yo llegué a la federación encontré al profe Amarini Villatoro, muy buen técnico. Yo al final admiro mucho lo que él ha hecho porque es un técnico guatemalteco y no hay mucho técnico guatemalteco que haya llegado tan lejos como él, ¿verdad? Entonces yo cuando llegué lo encontré, lo renové y le respeté su proceso. Él tenía un proceso, ¿verdad? Entonces pues terminó el proceso, nos eliminaron, no fuimos al Mundial de Qatar. Entonces, pues quedamos eliminados. Al final fue una eliminatoria extraña porque quedamos eliminados sin perder ningún partido. O sea, fue muy raro, pero al final pues nos eliminaron. Entonces empecé a buscar técnicos, ¿verdad? Entonces, pues se piden el currículum de todos los técnicos interesados. Selección de Guatemala está buscando técnico. Me cayeron 50, 60 currículums de técnicos interesados de todo tipo, ¿verdad? Entonces ya fuimos
poniéndolos el técnico tipo A, el técnico tipo B, el técnico tipo C, más o menos viendo la estructura de los técnicos. Siempre los técnicos tienen sus representantes, el representante es el que te dice, mire, este técnico puede hacer esto, puede hacer el otro. Al final nos quedamos con una selección como de 5 o 6 técnicos, 5 o 6 currículums y los distribuí en todo mi comité ejecutivo. Somos 9 en el comité ejecutivo y les dije, 3, porfa. Busquen y de entre los 3 me dicen, ¿verdad? Y entonces quedó el profe Pinto, quedó el profe Garabelo y el profe Tena. De los 3, entonces entrevistas. Y entonces los trajimos a los 3 técnicos, platicamos con ellos, nos llegamos y al final se hizo una votación final y pues... En esas entrevistas, perdón que interrumpa. Sí. El técnico viene y también vende su proyecto, porque imagino que todos tienen un diferente... Correcto. Bien, mira, venden lo que ellos han logrado para atrás, ¿verdad? En el caso, el profe Pinto había llevado a Costa Rica al Mundial, a Honduras al Mundial. El profe Garabelo había trabajado con Peckerman casi de la mano y en Argentina. Y el profe Tena, pues, es la única medalla de oro en fútbol que tiene México, es la del profe Tena, ¿verdad? Entonces, al final, pues, el profe Tena tenía varios proyectos y varios equipos mexicanos que él había logrado ser campeón. No había agarrado selección mayor mexicana, nunca le habían dado la oportunidad de poder manejar la selección mexicana. Y entonces, pues creo que Guatemala era una bonita plaza, un bonito reto para estos técnicos, porque al final, pues Guatemala, Belice y Nicaragua, los únicos que no hemos ido a un mundial. De ahí todos los demás países de Centroamérica han ido a algún mundial. Entonces, pues creo que todos los técnicos dicen, bueno, yo lo voy a lograr, yo lo voy a poder, pero estas son mis condiciones, tengo que traer a este asistente mío, quiero a este preparador físico, ellos te piden las ciertas condiciones. Entonces, él en la entrevista pues se adaptó y al final pues los 9 logramos hacer consenso y votar por el profe Tena. Y entonces así vino el profe Tena. Entonces ya él me dijo, mira, yo quiero esto, quiero el otro, quiero los jugadores de esta manera, quiero aquí, quiero allá. Pues mire, profe, aquí están los médicos, aquí están los preparadores físicos, evalúelos. Él evalúa todo el cuerpo técnico que tenemos en este sí me gusta, este me lo quedo, este no. Todo lo que es digamos, todo lo que es las cámaras y proyección, porque se lleva un análisis de todo lo que es lo de deportes, qué programa trabajás vos en análisis, qué chalecos te miden el corazón, te miden todo lo que es el esfuerzo del jugador. Entonces él pidió todo ese equipo. Y entonces, pues ahí le hemos ido dando todo lo que se puede, como te decía yo, en base a los recursos que tenemos. Y así, pues, hemos logrado al final, pues, tener este grupo. Pues, para mí es un grupo, si no muy profesional, pero es un grupo muy unido. Y es un grupo, pues, que le da la unión, le da una fortaleza increíble. Se llevan muy bien, dejan los colores afuera, los rojos, los cremas, que Antigua. O sea, ahí no hay colores adentro de la solo el azul y blanco. Solo el azul y blanco, luchan todos son un grupo muy, muy unido. Cuando yo empecé, sí, el grupito de los rojos por un lado, el grupito de los cremas por otro lado. Ahora ya no se mira eso, ¿verdad? Entonces, creo que esa unión, eso él lo logró físicamente bien, psicológicamente bien, y eso es lo que hoy por hoy tenemos, ¿verdad? Sí, eso de la unión de los jugadores, el tema mental y psicológico, ahí sí que Sarabia y Samayoa lo dijeron hace unas semanas que estuvieron acá, que sí se nota esa diferencia en este grupo, ¿verdad? Bueno, de hecho ellos de los cremas pasaron a los rojos. Pues, o sea, pues, al final los tienen colinchados, ¿no? Sí, la gente no lo entiende, pero al final son tan unidos que ya no les importó, porque antes los cremas nunca no se pasaban a los rojos, pues, o sea, era bien complicado, era bien difícil, ¿verdad? Sí. Recuerdo que cuando Tena empieza,
estábamos a nada de la Copa América del 2023, creo que fue. Copa Oro, perdón. Copa Oro 2023. Y han pasado los años, aquí sigue Tena. ¿El proyecto con él fue pensando algo a corto plazo o siempre pensando en el Mundial 2026? No, mira, yo como dirigente, todos mis proyectos han sido a largo plazo. O sea, si empezás y lo ves desde la época del Zancudo Estrada con Futsala, el Zancudo Estrada todavía es el técnico de la selección, ¿verdad? O sea, todo Pues yo he sido de darle seguimiento. Desgraciadamente con Guatemala te cuesta muchísimo, porque Guatemala no es un país que te dé mucha paciencia. Son muy resultadistas y en el primero 2, 3 partidos que perdés ya piden cambio. Vos lo ves en Liga Nacional. En Liga Nacional juegan 2, 3 partidos y ahí va para afuera el técnico porque no los ha ganado, ¿verdad? Entonces ya ahorita empezaron. Entonces es un desfile de técnicos que nunca me ha gustado. O sea, yo soy más de la idea de darle un proceso a la selección. Yo hablo con colegas presidentes en toda Centroamérica y me decía Panamá, que Panamá hoy por hoy pues es fuerte y es una selección muy, muy completa. Me decía el presidente de Panamá, mira, el éxito nuestro fue aguantar a Christensen. O sea, Christensen no clasificó al Mundial de Qatar, se quedó afuera. Y nosotros, más sin embargo, lo mantuvimos y le dimos la oportunidad. Y hoy por hoy Panamá es lo que es porque sostuvimos ese proyecto. Entonces, creo que uno tiene que aprender de los países cercanos o de los países de arriba que hacen. Y los países de arriba no desfilan tanto los técnicos, pues, ni cambian los técnicos. Entonces, mi filosofía toda la vida ha sido de aguantar. Me he tenido que tragar un 3-0 con Costa Rica, un 3-0 con Panamá, en Panamá de visita, y la gente empezó a pedir la cabeza de Tena, y yo dije no, y me junté con Tena y le dije, mire, profe, aquí nuestro proyecto es llegar al Mundial. Usted tiene mi apoyo, me voy a tragar yo todos los insultos en redes sociales y me voy a tragar yo toda la presión, fuera país, fuera Tena, porque era lo que la gente decía, y al final no lo tragamos y pues ahí está tu Copa de Oro, y la Copa de Oro pues fue un éxito y pues ahora ya los rivales de nosotros, tanto El Salvador, Surinam, Panamá, pues también ya la vieron que con Guatemala no va a ser fácil y ya pues se están preparando, ¿verdad? O sea, los dos técnicos cuando han dado declaraciones han dicho, miren, con Guatemala pues tenemos cierto respeto y tenemos que respetarlos y no vamos a confiarnos con Guatemala, ¿verdad? Entonces, sí siente que gracias a este proyecto que se está armando y los resultados que se han venido viendo, podemos decir Copa Oro, lo último que se vio así grande de la selección. A nivel CONCACAF, Guatemala ya se está respetando más. Ya no nos ven como el chiquito de Guatemala. No, totalmente. Sí, a nivel directivo sí se siente ya más ese respeto. Totalmente, a nivel directivos y a nivel autoridades. O sea, a mí me han felicitado mucho de parte de FIFA, el presidente Infantino ya vino 2 veces a Guatemala. O sea, que un presidente de FIFA venga 2 veces a Guatemala no es casualidad. O sea, es porque estás haciendo algo y estás haciendo las cosas bien. Si no vienen, pues simplemente. El presidente Montagliani en CONCACAF también me lo ha reconocido muchas veces. Me ha dicho, vienes haciendo un buen trabajo, sigue adelante. Hay pues un proyecto y un proceso de jóvenes que vienen atrás. O sea, ellos se dan cuenta, ¿verdad? Porque acuérdate que ellos son los que realmente alimentan de dinero las federaciones. Entonces, sí te están fiscalizando y te están viendo totalmente para ver que realmente los recursos se vayan a donde ellos quieren, que es en el desarrollo. Y pues también no solo en lo que es fútbol 11 masculino, sino femenino. Entonces, ellos te dan, pero sí te piden resultados y te piden desarrollo, ¿verdad? Y entonces se mira, definitivamente se mira y me lo reconocen a nivel internacional. Ahorita que mencionó a Infantino, recuerdo que nomás acabó la Copa Oro, empezaron a salir en redes sociales que decían que Infantino ya quería que Guatemala sí fuera al Mundial. ¿Él sí lo expresó en alguna ocasión o fue puro chisme de redes sociales? No, es puro chisme. Realmente él quiere que el Mundial se dé de una manera pues buena.
obviamente Guatemala en Estados Unidos es un país que somos potencia por la cantidad de migrantes y aficionados que hay en Estados Unidos. Sí. Saben que es una bonita plaza, pero pues las entradas de FIFA ya ahorita se están vendiendo y no se sabe ni quiénes van a los grupos, y ya empezaron a sacar tómbolas y empezaron a sacar un montón de cosas porque jugar en Estados Unidos va a ser muy atractivo, ¿verdad? Entonces, al final, creo que este mundial sí va a tener mucha afición, y Guatemala, como te digo, siempre somos atractivos para estos países de Estados Unidos. Un Guatemala ir a México a jugar un partido en el mundial o ir a Canadá, pues vamos a ser atractivos, ¿verdad? Entonces, creo que eso, pues las televisoras pagan muy bien por tener esas transmisiones, la taquilla bien, los hoteles, la comida, porque al final un mundial no solo se mira en el partido, sino se mira en todo alrededor, ¿verdad? Sí. Entonces Guatemala, en Estados Unidos somos atractivos, ¿verdad? Definitivamente, y creo que pues Infantino no se puede... Él es muy político y no se puede poner a decir, miren, yo quiero que este vaya y que este no vaya, porque al final, pues, él quiere que vayan todos, porque al final todos son votos, ¿verdad? Sí. Sí, pero a nivel afición, yo creo que Guatemala sí demostró que ahí está presente, aunque sea en Estados Unidos, no jugando aquí, ¿verdad? Sí, así es. Y te digo... Pues lo que pudiera mover entre todo su entorno en cada juego, si eso era Copa Oro en un mundial, ni digamos. No, mira, y la afición en Estados Unidos es totalmente distinta a la afición de acá. Y obviamente se nota que ellos, pues, al llegar a Estados Unidos tienen mejores recursos. Entonces sí te compran la camisa original, no andan comprando chafas de la calle, o te gastan una entrada y una entrada en dólares, ¿verdad? Entonces la afición de allá pues tiene mejores recursos, más recursos, y invierte más en selección, y creo que ahí toca un poquito el tema nostálgico, ¿verdad? Aquel guatemalteco que se fue a Estados Unidos y no puede regresar a Guatemala por X o Y razón, y entonces pues nostálgicamente busca su selección. Es su momento de sentirse en casa. Así es una fiesta. Vos ves los partidos de Copa de Oro, los partidos que nosotros hemos ido a jugar a Estados Unidos, y los ves en los parqueos, hay marimba, y ves a la gente cargando la marimba, y decís vos, ¿de dónde viene cargando una gran marimba, verdad? O ves cervezas que no hay en Estados Unidos, que las traen de Guatemala para acá, y ves productos guatemaltecos ahí, afuera. Y ves la comida chapina, el revolcado y todo, y la gente comiéndolo en los parqueos de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces decís, qué nostalgia la que tiene esta gente, y qué necesidad de sentir a su patria, y es de admirarlo, definitivamente. Ha de ser no he logrado ver o vivir más bien esa experiencia en Estados Unidos. Aquí en Guate sí, pero ha de ser impresionante ver a los chapines viendo a su selección y es lindo, algo. Es lindo, es una experiencia muy linda. Como te digo, a mí me toca muchas veces caminar entre toda la gente. Miren, ahí va Pais, una firma, una foto. Es realmente de agradecerlo, y es es una experiencia muy bonita. Y si hablamos ya rumbo a las eliminatorias que se vienen al Mundial, ¿qué lección cree que se aprendió en la Copa Oro que se pueda trasladar a esta eliminatoria y a lo que se viene? Mira, no confiarse del rival. O sea, tenemos nosotros que ver al rival con el respeto que se merecen, y que nos miren con el mismo respeto. Obviamente hubo que reforzar la parte médica. La parte médica, tuve que comprar bastante equipo médico últimamente, porque la recuperación en estos torneos necesitas al jugador muy rápido. Y ahora pues van a ser 2 partidos muy seguidos. Entonces el jugador que no se logre recuperar, lo perdés. Entonces es una experiencia a nivel dirigencial que sí me tocó lucharla, verla, y como te digo, y sacar a comprar muchas cosas que hoy
por hoy ya las compré, ya las tengo en la federación, y los mismos jugadores me lo pidieron. O sea, a mí se acercaron los jugadores y me dijeron, mira, Gerardo, todo está muy bien, los kinesiólogos muy, muy profesionales, pero la recuperación, todavía tenemos equipos muy obsoletos, pues. O sea, a mí en mis equipos me ponen estas resonancias o me ponen este tipo de ultrasonidos que te mejoran mucho más rápido, o la crioterapia la hacemos de esta manera. Entonces hubo que salir a buscar todo ese tipo de estructura para que ahorita pues estemos mucho mejor armados, y ya lo estamos, ¿verdad? O sea, ya lo tenemos, y ese equipo ya está funcionando, y te digo, yo lo vi funcionando ayer mismo en la federación. Estaba por ahí el Pelón Robles y le estaban poniendo ultrasonidos y un montón de cosas que hoy que no teníamos, y lo estamos recuperando pues más rápido, ¿verdad? Pues ojalá eso sí termine de poner ese granito de arena para que se de ese sueño, ¿verdad? Todo suma. Todo al suma. Mundial. Ahí sigue pregunta, que sea algo realista. O sea, yo sé que usted me va a responder, no, obviamente Guatemala sí, el sueño, tenemos todo para ir al Mundial. Desde adentro, como desde la federación, ¿cómo ven ese sueño? ¿Cómo ven ese camino que se viene ahorita, estos partidos? ¿Cómo lo ven? O sea, mira, ¿cómo lo están viviendo? ¿Van a vivir juego a juego, partido a partido? Nosotros vamos a vivir partido a partido. Definitivamente hay que vivir partido a partido. Hay que ver al rival que te toca enfrente. Ajá. Obviamente ya se estudió la cancha en Surinam, ya mandamos personas a estudiarlo, en los hoteles, ya tenemos los hoteles definidos, la comida que se va a comer, porque ir a una isla de estas, pues no es fácil, ¿verdad? El charter que se tiene que gastar para que el jugador vaya más cómodo. Entonces, toda esa logística ya se dio. Se ha invertido mucho para que esta selección logre llegar al Mundial. Mucho, no te digo en dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha logística. Nosotros tenemos la ilusión de poder ir al Mundial, y definitivamente se va a luchar para eso. Yo te puedo decir que aunque nos quedemos a la orilla, si nos quedamos, pero se luchó y la vamos a luchar. Se ha trabajado muy profesionalmente para poder hacerlo. Entonces, como directivos lo vemos que hemos hecho las cosas para poder ir a este Mundial. Y queremos ir a este Mundial, y pues lo vamos a luchar. No te puedo decir si lo vamos a lograr o no, porque tendría yo que ser profeta, sí, o ver el futuro. No lo sé, pues, ¿verdad? Por ahí en la inteligencia artificial, por ahí dicen que en algunas nos meten a nosotros. Buenísimo que nos metan. Eso quiere decir que hasta la misma inteligencia artificial nos mira y confía bien en nosotros. Pues. Entonces, lo estamos haciendo de la manera más profesional del mundo. Y estamos tratando de, como te digo, de que Guatemala vaya por primera vez a un Mundial. Cada día pues hay más cupos, hay más plazas, pero cada día los equipos se van complicando, ¿verdad? Y cada día yo te puedo decir que antes jugar con las islas era muy fácil, pero ahora las islas se han ido complicando. ¿Por qué? Porque se llenan de jugadores europeos que tienen raíces holandesas o raíces inglesas, y entonces pues la isla se te va complicando, y el caso de Surinam pues no va a ser una isla donde la gente viva en Surinam. Son gente profesional que ya juega en Europa y ya te complican un partido, ¿no? Ya. Lo bueno es de que por lo menos en la Copa Oro ahí contra un Jamaica se dio el nivel que tienen estos jugadores para poderse enfrentar a jugadores que tienen un nivel europeo, ¿no? Correcto. Hay que meterles mucha fuerza, porque al final la diferencia en altura y la diferencia se nota. O sea, los jugadores son mucho más grandes, los jugadores jamaiquinos o los jugadores de estas islas, pero al final pues para eso están los preparadores físicos, para meterle mucho más fuerza y que el jugador pues aunque sea más chiquito pues pero aguante, ¿verdad? Sí. Y desde adentro,
¿Cómo se están motivando a los jugadores? ¿Se les está trabajando el tema psicológico de alguna manera? ¿Charlas? ¿Discursos motivacionales? ¿Hay algo que se les está Sí, tenemos una psicóloga que se trabaja todo el tiempo en el tema de no tanto la motivación, sino un poquito más la interioridad del jugador. Cada jugador es un mundo, ¿verdad? Cada jugador, hoy hay un jugador que tiene una hija que tiene problemas, mañana hay un jugador que pues está pasando por un divorcio, o pasado hay un jugador que la traida lo agarró con otra traida, y entonces al final pues cada jugador tiene individualmente que trabajarse, ¿verdad? Y entonces para eso hay una psicóloga que trabaja mucho el tema ese. Aparte, pues, como te digo, Tena tiene un trabajo en lo que es psicológico, motivacional, fuera de serie, y también los trabaja. Y aparte, pues, la comodidad, la alimentación, que tengan una buena instalación, te digo, un cuarto con aire acondicionado, con una buena cama, para que pueda descansar el bien, que tenga un buen equipo médico. O sea, todo eso suma. Y al final se trabaja todo eso. Obviamente el técnico te lo va pidiendo, ¿verdad? No es que yo me lo vaya a inventar o yo me ponga a copiar. Miren, es que yo vi que en China hacían esto y yo también lo voy a hacer. Pero es que esto no va a servir porque le sirve a los chinos, pero no a nosotros, pues. Entonces al final el técnico te va diciendo, mire, me gustaría el campo de esta manera, el mismo jardinero que me lo corte de esta manera para que la pelota corra de esta manera, me gustaría esta marca de balón, no quiero esta marca de balón. O sea, el técnico te va pidiendo todo lo que va necesitando para ir acomodándola al final a lo que va a ir requiriendo el jugador, ¿verdad? Entonces se trabaja muchísimo toda esa estructura para que al final el jugador pues esté lo más cómodo posible y psicológicamente pues también metido en lo que es la concentración y no desconcentrado pensando en otra cosa, ¿verdad? Sí. Y hablando de que estén concentrados, ¿hay algún protocolo que la federación les tiene de uso de celulares, de redes sociales, de cómo manejarlos para que no les afecten también todo lo que se ve en cada técnico maneja su discurso? Yo te puedo decir que en futsal se maneja de una manera, en fútbol femenino se maneja de otra manera. Algunos prohíben los TikToks, otros dejan que hagan TikToks. O sea, cada técnico tiene su escuela, cada técnico tiene sus reglas y su filosofía, y nosotros pues respetamos lo que el técnico pida, ¿verdad? Al final hay técnicos que le dan descanso y le dicen al jugador, miren, pueden ir a su casa el día de hoy. Yo no soy muy de la idea, a mí no me gusta eso porque tal vez el técnico viene más confiado en que el jugador es un poquito más profesional. Aquí hay jugadores que les dan libertad y se vuelve libertinaje, ¿verdad? Y no se vuelve libertad. Sí. Entonces no me gusta, pero respeto mucho lo que el técnico les da, ¿verdad? Y entonces, pues muchas veces... Pero ustedes como federación no se meten en esas decisiones, o hasta dónde entran o opinan en las decisiones del nosotros técnico. Tenemos reglas del uso del CAR, que el uso del CAR es, pues obviamente no se pueden entrar bebidas alcohólicas, no les permito que pidan a domicilio, ¿verdad? Muchas veces ellos estaban acostumbrados a pedir en Uber Eats o en algún lado. Y mire, hamburguesa. Así es, y llegaba la comida y entonces, no, todo eso no se les permite. Si hay uso de instalaciones, ellos tienen que entregar la habitación así como la reciben, la entregan, ¿verdad? Que no vayan a dañarte una ducha o que no te vayan a hacer alguna avería con las sábanas de la habitación. Pero realmente es de lo único que nos podemos meter, ¿verdad? No nos podemos meter básicamente en cosas técnicas. El técnico pone sus reglas y nosotros respetamos las reglas del técnico, ¿verdad? Sí. Y ahora hablando de los nacionalizados, los jugadores nacidos en el extranjero que se han ido nacionalizando. ¿Esto es una solución temporal? ¿Es una solución real a futuro para la selección? De alguna manera las opiniones también dicen, ok, están dejando entonces de impulsar el talento joven por salir a buscar fuera. ¿Cómo ven ese tema de los nacionalizados? Mira,
El nacionalizado es un recurso que todos los países lo usamos, ¿verdad? O sea, si vos ves argentinos con raíces brasileñas y decís, ¿y qué está haciendo Creo que hasta en la selección de Corea, de Japón, habían brasileños nacionalizados. Así es, o sea, que ni se saben el himno, pues, o sea, se saben el himno de otro país, ¿verdad? Los mismos mexicanos lo han usado, ¿verdad? Que usan jugadores, Da Silva, y vos decís, pero ¿y este Da Silva por qué es mexicano? O sea, eso se vale, todo el mundo y todos los países lo usan. Obviamente, la falta de trabajo y la falta de profesionalismo que los equipos le daban a los jóvenes, que no habían torneos sub-15, sub-17, tus especiales muchas veces eran un desastre, me llevó a mí en lo que nosotros trabajamos toda la estructura de los jóvenes, empecemos a nacionalizar hijos de guatemaltecos que vivan en el extranjero, ¿verdad? Definitivamente. No es lo mejor, pero ha dado resultados, ha funcionado, ¿verdad? O sea, tenés un Arquímedes Ordones, un Natanael Méndez Lain, tenés jugadores, Aaron Herrera, que han llegado, Rubio Rubín, el Chucho López, que lo encontramos en México jugando. Entonces, han dado resultados, creo que han funcionado, el mismo Olger Escobar. Entonces, pues son jugadores que muchas veces yo llego y me acerco a ellos y por ser guatemaltecos creo que me van a hablar en español. Y no, o sea, tenés que hablar en inglés con ellos porque no saben español, ¿verdad? O sea, van aprendiendo y van luchándola también ellos, pero sí tienen raíces bastante gringas y como yo muchas veces se los he dicho, Estados Unidos tiene de esos miles, porque imagínate la cantidad de migrantes que tiene, mexicanos, guatemaltecos y todo, que nacen en Estados Unidos y se vuelven gringos y quieren estar en la selección de Estados Unidos. Entonces muchas veces se los he dicho, ustedes quieren ser cabeza de león, pueden serla en Guatemala, o cola ratón en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces muchas veces ellos han escogido Guatemala porque aquí sí van a poder ser vistos a nivel internacional. En Estados Unidos los van a meter en una Estados Unidos Super C, en una selección que tal vez nunca los van a ver, ¿verdad? Entonces al final pues creo que me ha dado resultado. No es lo óptimo, creo que sí deberíamos de tener más trabajo de parte de los equipos, no de parte de la federación. La federación, la palabra lo dice, selección, y que hace una selección, selecciona a los mejores jugadores que tienen los equipos. No trabaja y no tiene que formar los jugadores. Finalmente los equipos son los que forman los jugadores porque son los que comercializan los jugadores y los venden y realmente pues se benefician de esa prebenda de la venta de un jugador. Entonces al final pues sí ha funcionado. Y la federación de alguna manera incentiva a los equipos nacionales con esa formación de juveniles. Sí les dan algunos beneficios. Fíjate que nosotros hacemos torneos sub-15, sub-17 y se les da parte del beneficio económico para que ellos lo desarrollen y jueguen estos torneos. Se les dan arbitrajes más baratos y todo para que los jugadores y los equipos de la mayor pues tengan sus torneos sub-15, sub-17 y obviamente también a los equipos de la primera división para que cuando suban a la Liga Nacional no sea tanto el impacto, sino ya traen una base y ya traen equipos trabajados a nivel juvenil, ¿verdad? Entonces sí se les da económicamente una ayuda y obviamente se les capacita para que ellos también trabajen eso, pero finalmente va a depender mucho del tipo de equipo, ¿verdad? Sí. Hay equipos comandados por las alcaldías y muchas veces pues hay alcaldes que te trabajan los juveniles o solo trabajan la mayor porque la mayor es la del voto, ¿verdad? Ajá. Entonces al final si hay alcaldes que trabajan muy bien lo que es juveniles, pues te llegan a dar eso pero no podés ir más, no les podés decir qué hacer en su equipo. Los equipos son cada ellos. Quien es
cada quien decide. Pero de alguna manera, o sea, en base a lo que está diciendo, sí hay un impulso y un beneficio de la federación hacia los equipos nacionales para el desarrollo de sus juveniles, y no solo la solución es ir a buscar fuera. No, como que sí se está ¿cómo se llama? Complementa una con otra, sabiendo de que pues el buscar fuera también es un recurso que existe, ¿no? Y sí, que se usa a nivel mundial. Y te vuelvo a repetir, las asociaciones departamentales también buscan los niños aquí, y entonces, ¿qué es más fácil? Un niño de Huehue, un niño de Shela, que lo encontró la asociación departamental de ahí, pues que se quede jugando en sus equipos de la mayor de aquí. Entonces prácticamente las asociaciones departamentales les dan esos niños para que los equipos pues ya solo los trabajen y ya solo los desarrollen. Y bueno, y ahora sí tenemos ya a casi nada del juego contra El Salvador. Hablábamos, fue antes de empezar a grabar, de lo que fue el tema de las entradas que se agotaron en 5 minutos. Fue un relajo eso. Creo que mucha gente saltó a dar sus críticas y a sus comentarios sobre lo rápido que se agotaron las entradas. Me estaba usted comentando cómo fue el proceso de que se fueron ofreciendo las entradas a las diferentes instituciones y qué fue lo que pasó realmente con esas entradas. Bueno, mira, realmente el tema de las entradas es un tema complejo para la instalación tan pequeña que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, creo que la renovación o la implementación de lo que están haciendo con el Doroteo Amuch, al quitárnoslo para esta eliminatoria, pues nos afectó, porque en el Doroteo logras meter 18,000, 19,000 personas. En el Cementos Progreso, pues son mucho menos personas, 12,000, 13,000 personas, ya con cortesías y todo el asunto. Aparte, pues creo que el fenómeno de lo que sucedió en Copa de Oro, pues la credibilidad que la gente volvió a creer en la selección, también motivó a que todo el mundo quería ver en la eliminatoria. Eso quiere decir que algo estoy haciendo bien, porque entonces la gente volvió a creer en la selección. Entonces, te puedo decir que al final nosotros lo que tratamos de hacer en la estrategia era limitar mucho el mercado negro, limitar mucho al revendedor. Ojalá la gente lo mire y no le compren al revendedor. Eso no queremos. La gente empezó a pensar que nosotros como federación teníamos retenidas las entradas para que las vendamos al revendedor. No, la federación ya vendió las entradas, se vendieron 11,000 entradas, están auditadas y la gente empezó a pedir por acceso a la información todo a quien se le vendió. Varios diputados también nos vendieron. Mandamos todos los correos de las personas que se les vendió las entradas. Sí hubo una preventa a patrocinadores, a los equipos que son los que dan los jugadores, a los mismos jugadores que no querían las entradas regaladas por ser jugadores. Ellos compraron sus entradas para sus familias y para sus amigos. Y obviamente pues se le asignó un número para lo que era la venta a la calle. Obviamente estabas viendo, como ahora todo es digital, mirabas vos la plataforma y yo tuve la oportunidad de ver la plataforma y salimos a vender 2,000, 3,000 generales y habían 100,000 personas en cola. Dije yo, miren. ¿En qué momento pasó esto? ¿A qué hora le vendo yo a 100,000 personas si el estadio tiene solo 11,000 cupos? O sea, y llegó a tener la plataforma 11,000 solicitudes de poder comprar las entradas. Obviamente por ahí he estado viendo en redes sociales y salen que los revendedores, y nosotros hicimos cola. Qué mal, pues, o sea, qué mal que el revendedor se meta en ese rollo y se meta a hacer cola y se meta a eso. Es que es nuestro negocio, dicen, sí, pero aquí estamos pensando en el aficionado. La gente decía, Pais no pensó en la afición. Pues sí, pensé en 11,000 aficionados que son a los que se les logró vender la entrada, pero no puedo pensar en toda la afición porque pues nosotros sabemos... Como me decía, ¿cómo selecciona quién es más aficionado que correcto, otro? Y son 20 millones de guatemaltecos los que hoy por hoy tenemos. Pues digamos que de los 20 millones hay 1 millón de guatemaltecos que les gusta el fútbol y son aficionados. ¿Cómo seleccionamos quién es más aficionado que quién? O sea, yo mismo, presidente de la federación, soy aficionado.
Y también quiero mi entrada y quiero salir. ¿Cómo medimos al aficionado? Porque hay un aficionado que se hizo un tatuaje, hay otro aficionado que tiene todas las camisolas de colección, hay otro aficionado que se sabe todas las canciones de la selección. ¿Cómo medimos quién es más aficionado que quién? No se puede. O sea, no, todos son aficionados, y lo que te puedo decir es que nosotros tratamos de que al aficionado le llegara la entrada, pero solo 11,000 entradas habían. No habían más. Lo que fue. Nos gustaría que hubieran campos más grandes. Yo mismo tuve la oportunidad de que el presidente de la República me diera una cita. Yo llegué a hablar con él y le dije, mire, presidente, pues hay países como Costa Rica, hay países como El Salvador, que cuando vienen estos países poderosos y por algún voto en la ONU, no sé, yo realmente de política no sé, no me gusta, no quiero ser político, todavía lo he dicho, piden qué necesita el país, pues pidamos la donación de un estadio. Realmente Guatemala necesita un estadio, y pues se rió un poco y me dijo, eso es imposible, eso es muy difícil. Y yo le dije, pero mire, su papá lo logró, porque su papá hizo el Doroteo Amoch. ¿Por qué no logramos nosotros pedir la donación de un estadio y que nos donen un estadio ya más grande, ¿verdad? Y que Guatemala ya tenga un estadio más grande. Pues creo que eso solucionaría mucho los problemas de las entradas. Pero hoy por hoy el problema de las entradas es que la instalación es muy pequeña y no hay. Y entonces, pues sí, definitivamente hay una campaña de no comprarle al revendedor, y yo te puedo decir que yo soy el primero en decirle a la gente, no compre al revendedor, váyanse a un restaurante, vayan a algún lugar a disfrutar de su selección, porque no encontraron entradas. Y el estadio, pues vos lo vas a ver, va a estar lleno. Y es de la gente que sí logró comprar entradas. Yo no me puedo comparar con los conciertos, porque pues en los conciertos pues ahí sale, ay, se llenó este concierto, hagamos otro concierto. Fecha. Yo no puedo hacer 2 partidos, pues, o sea, Guatemala, El Salvador va a ser un solo partido y no hay nada. Vamos a tomar medidas y vamos a ver qué logramos hacer para los otros 2 partidos que nos van a tocar de local. Pues definitivamente vamos a tomar medidas para distribuir mejor las entradas. Pero son 11,000 entradas que siempre van a seguir siendo 11,000 entradas. No voy a lograr, no se puede más. No lo voy a lograr estirar con hule el estadio para que llegue más gente, y definitivamente no queremos otra tragedia como la que ya hubo aquí en Guatemala, y no queremos que nos pase nada, ¿verdad? Entonces al final pues sí vamos a ser muy estrictos en los controles de lo que es el código de barras y toda la logística para entrar al estadio, y no se van a permitir las entradas chafas o piratería. Entonces definitivamente mejor no las compren afuera, ¿verdad? Y es muy chistoso porque en una citación que se nos hizo, estaba la Asociación de Revendedores y estaba la Diaco. La Asociación de Revendedores no vende con factura, y la Diaco, o sea, y los juntaron a los dos, o sea, me dio pues algo ahí de incoherencia. Me dio algo de incoherencia, porque al final dije yo, creo que estamos hasta en la desesperación del tema de las entradas, estamos cometiendo errores nosotros mismos, porque la Diaco no puede estar con la Asociación de Revendedores juntas, pues, o sea, son los que estamos hablando que la Asociación de Revendedores no te vende con factura, pues, y tenés a la Diaco enfrente, pues, pero bueno, ahí sí que definitivamente cada uno pues tiene sus estrategias, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ojalá para los siguientes juegos, los siguientes partidos que se vienen, pues sí logren todos los que se quedaron fuera para contra El Salvador, lograr ir a esos partidos, ¿verdad? Sí, eso es lo que te digo. No se repita que solo los mismos pueden estar yendo, sino que todos tengan su oportunidad. La logística de distribución es la que nosotros vamos a ir tratando de mejorar, aunque hagamos las colas de antes y en una agencia bancaria pues la gente tenga que hacer su cola para comprar, o en la misma federación y pues llenamos la zona 15 de gente haciendo cola, y que lleguen y compren su entrada física. No sé, o sea, estamos nosotros analizando porque definitivamente pues queremos que toda la gente vaya, pero le pedimos a la gente que comprenda que el estadio es pequeño. Y para todos los que dicen, eso seguro todos los revendedores las compraron, se metieron y compraban de montón en montón, ¿hay algunos controles que se tienen para evitar eso? Mira, hoy tuvimos
la presencia en la federación de la gente del Ministerio Público. Es gente de protección al turista, porque ellos van a proteger una caravana de salvadoreños que vienen desde El Salvador para Guatemala, y va a haber una caravana con policía protegiéndolos y todo, y obviamente ellos van a estar muy pendientes de la gente de afuera para que no estén vendiendo esas entradas piratas o esas entradas falsificadas. Entonces sí va a haber gente, tengo entendido, gente del Ministerio Público, no sé al final qué tanto nos puedan apoyar, pero sí va a haber gente, algo, ¿verdad? O sea, sí hay movimiento, tenemos movimiento de policía en los alrededores para evitar también los asaltos. Entonces, estamos tratando, como te digo, de que la logística sea una logística de comodidad y que la gente llegue cómoda, con su entrada física bien, pero sí, obviamente, de que va a haber algún tipo de reventa o algo, pues no te puedo garantizar yo que no haya. No es de la federación, no es de parte mía. Definitivamente yo les puedo decir, no compren esas entradas, ¿verdad? Porque definitivamente no es de parte de nosotros. Nosotros, como te digo, en acceso a la información lo pueden pedir a la federación, y está los correos de a quién se le vendieron las entradas, y está la cuenta de a dónde se depositó el dinero de las entradas, y ya está en las arcas de la federación. No es que estemos esperando que entre más dinero a la federación y todo. No habría forma de poderlo meter tampoco por entradas de reventa. Ni que ustedes las tienen retenidas para ir a revender. Definitivamente no se podría meter el dinero de regreso otra vez a la federación. Entonces, no, ahí está. Y cambiando un poco de tema de las entradas, ¿qué fue lo que motivó a cambiar el logo de la federación? Fíjate que el logo, pues cuando nosotros entramos, el logo ha venido evolucionando. Desde pues hace muchos años habían logos espantosos, habían otros logos un poquito más bonitos, más modernos, y ahí ha venido como evolucionando el logo. Entonces, todos los países, léase Panamá, léase Francia, han venido también haciendo logos un poquito más modernos. El mismo CONCACAF hizo un logo más moderno, el mismo UNCAF cambió su logo, hizo un logo más moderno. Entonces, como que todo, la tendencia ha sido que todas las federaciones han ido como mejorando sus logos. Ahora, obviamente, los logos de antes casi que los hacía un pintor, ¿verdad? Y los hacía ahora, ahora con tanto programa y tanta cosa tecnológica que hay, inteligencias artificiales y todo, pues se ha ido modernizando el tema del logo, ¿verdad? Entonces yo busqué una empresa que nos pudiera modernizar un poco el logo. Ellos vinieron a hacer un estudio bastante fuerte en Guatemala, se dieron cuenta de que el quetzal estaba muy arraigado en el logo. Y entonces dijeron, no, mire, el quetzal no se puede tocar, el quetzal tiene que ir, está arraigado. Pero pongámosle siglas, ya no FEDEFUT, pongámosle algo más simple como lo tiene la Federación de Francia, 3 letras. Y entonces pues se fue buscando un logo bastante moderno. Al principio pues creo que no le gustó a la gente, le costó a la gente adaptarse, por ahí fui criticado. Hay gente que es receptiva a los cambios. Exacto. Todos chocan, al principio algo choca. Entonces. Mira, tu patrocinador Starbucks, y cambió su logo, y también criticaron el logo de una empresa de café y todo, pero pues obviamente la cosa era ir cambiando un poquito eso. Entonces para eso buscamos gente que nos apoyara, nos aportara. Yo sabía que se iba a volver crítica de saber qué negocio tiene País en eso, y por eso saber cuánto se gastó en este tema del logo. Y dije, yo lo voy a pagar yo para evitar ese tipo de comentarios. Igual me criticaron, igual me cayó que yo, en vez de estar gastando en logo, ¿por qué no se lo doy a los niños con hambre? Pero yo soy el presidente de la federación, no soy el presidente de Guatemala. Entonces ahí que cada presidente en su área, ¿verdad? Entonces yo invertí en el logo este. Como les dije, tampoco está impregnado en piedra. El día que yo me vaya, vendrá otro presidente y dirá, miren, ese logo no me gusta y lo cambio, pues que lo cambien. O sea, el logo se puede cambiar 100 veces, pues no está escrito en piedra. Me costó cambiarlo a mí,
porque sí me lo dejaron en el estatuto, aquel estatuto de la suspensión, sí. ¿no? Ahí lo dejaron y decía que cómo era el logo de la federación y no se podía cambiar. Tuvimos que modificar ese estatuto para poder cambiar el logo, pero ya ahorita ya no lo dejé en el estatuto, ya se puede hacer, ya lo puede hacer cualquiera, ya puede cambiar el logo y pueden hacer el logo más lindo que quieran, pues, o sea, ¿me entendés? Así que cada uno tiene gustos distintos, ¿verdad? Definitivamente. Sí. ¿Y en algún momento se contempló el impulsar diseñadores gráficos o artistas de Guatemala para que ellos, no sé, una especie de concurso de que participaran en poder ellos ser parte de la elección o del diseño del logo? Fíjate que sí, lo pensé. De hecho, la empresa esta costarricense que nos diseñó el logo contrató 2 diseñadores de aquí de Guatemala. Okay. Y ellos 2 hicieron sus propuestas de logo y vimos 3 logos. Había un logo muy bonito que estaba enfocado en el Teatro Nacional, en cosas de resinos, y estaba como enfocado en eso. Había otro logo que tenía pirámides mayas, y al final optamos en este porque es un logo que se deja tocar mucho, ¿me entendés? Es un logo que no importa el color, lo puedes cambiar, le puedes poner dorado, le puedes poner negro, depende de la camisola, o sea, se deja tocar mucho el logo, y entonces por eso nos inclinamos en un quetzal. Obviamente, si ves el logo viejo, el quetzal era un quetzal como dormido, como parado. Sí. Se buscó un quetzal aguerrido, un quetzal con las alas extendidas como luchando, porque al final pues eso es tu selección lucha y todo el asunto. Entonces por eso se buscó, pero sí buscamos eso, y me puse a pensar después y digo yo, cuando se sacó el logo empezaron a sacar miles de logos aficionados y dije yo, el próximo logo, lo que hay que hacer es un concurso de aficionados y que todos opinen y que todos hagan el logo, y después poner los 3 logos mejores y que la gente vote y que la escoja. O sea, al final se me dieron muchas ideas después de la presentación de este logo, pero como te digo, el logo no está escrito en piedra. O sea, el logo al final se puede modificar. Yo siento que al principio fue que causó ahí como las discrepancias o que la gente se alterara, pero ya pasó. Ya pasó. Aquí en Guatemala pasan las cosas. Sí, tristemente olvidamos rápido. Así es. A ver, Gerardo, pensando a futuro, en base a la trayectoria que se ha tenido de la selección en los últimos años, ¿cómo ve el fútbol de Guatemala y de la selección de aquí a 10 años? Mucho más ordenado, mucho más organizado, más profesional. Obviamente hay que tocar teclas que a la gente no les gusta, ¿verdad? Como el salario tan elevado de los jugadores. Muchas veces ese tema es un tema muy complicado, pero los jugadores ganan mucho dinero en Guatemala, y si queremos que los jugadores salgan de Guatemala ganando tan bien, no van a salir. Y yo lo he dicho muchas veces, ese ha sido el éxito de los países que no tienen salarios tan altos. El jugador busca oportunidades en otro lado y sale a querer jugar afuera. O sea, que sienta que que tengan salarios altos es un problema. Están muy acomodados aquí en Guatemala, no se quieren ir. El resultado es, y vos lo ves, no me lo invento yo, jugadores que están jugando afuera terminan otra vez regresando a Guatemala a jugar. No siguen buscando estar y quedarse afuera, regresan a Guatemala a venir. Jugadores que jugaban afuera se vienen a Guatemala a jugar. Obviamente el salario es un salario bueno, y entonces ese salario bueno es el que te lleva a querer quedarte en casa. Obviamente el jugador que sale afuera, como tiene que salir a buscar oportunidades, tiene que competir, entonces tiene que ser mucho más disciplinado, alimentarse mejor, tiene que tener mucho más controles para poder ser más profesional. Eso pues es lo que se busca. Ojalá en 10 años pues tengamos más promotores de jugadores, no trayendo tanto jugador de afuera, sino sacando jugador de aquí. Y eso al mismo tiempo no hace de que la decisión del jugador de regresar o de quedarse en Guatemala le exija a sus clubes mejor infraestructura para que
las condiciones en las que está jugando sean más a nivel internacional. Debería. Pero como diciendo, ok, sí, me vas a pagar bien, pero yo también no voy a ir a jugar en una cancha mitad tierra, mitad grama. Correcto, debería, pero como te digo, es parte de a ver, es un tema muy polémico, porque al final mucha alcaldía mantiene los equipos y mucha alcaldía pone y quita alcaldes con una elección. Entonces muchas veces los campos son de las alcaldías y muchas veces el alcalde no lo quiere arreglar. Y muchas veces el departamento pues necesita agua o necesita tener mejores calles que ponerse a gastar en un estadio. Y como la parte privada o parte de las empresas privadas no están involucradas, pues la infraestructura pasa a ser secundaria y entonces hay un estadio que en lugar de hacerlo más bonito, pues lo van descuidando porque no es parte de las prioridades del alcalde, o tal vez el alcalde ya no le gusta el fútbol. ¿Y la FEDEFUT no puede hacer algo ahí? No, porque son parte de los equipos y los equipos pertenecen a una liga, que es la Liga Nacional, que tiene su estructura y tiene todo, y nosotros no nos podemos meter. Yo toda la vida lo he dicho, o sea, comparemos la Liga Española y la Federación Española. La Federación Española no se mete y la Liga Española con su Barcelona y con su Real Madrid hacen lo que se les da la gana y la Federación Española no se puede meter. La Liga MX en México con la Federación Mexicana. La Federación Mexicana no se puede meter a la estructura de lo que es la Liga MX. O sea, cada liga en los países se respeta. De hecho, la Liga de Guatemala ni siquiera pertenece a la federación. En la federación pertenecen los equipos, pero no pertenece la liga. Entonces, muchas veces la federación no puede ni siquiera fiscalizar a la liga, porque la liga es una liga independiente, donde juegan los equipos. Entonces, es bien complejo, pero sí, los jugadores deberían de pedir, miren, yo me estoy doblando los tobillos aquí en esta cancha, o yo no puedo jugar a altas temperaturas a las 12 del día en una cancha sintética. Por favor, pongámosle luz y juguemos en la noche. O mire, arregle la grama. O mire, arregle los camerinos. Yo me estoy bañando con agua fría. Yo me gustaría bañarme con agua caliente porque pues que estoy jugando aquí en Shela y aquí hay un frío duro. Entonces, al final, pues estás hablando de que hay mucho por trabajar, pero ya vamos encaminados a esa mejora. En 10 años, pues tal vez lo voy a ver de lejos, yo ya no voy a estar en la federación, ya me habré ido, pero mi idea es dejar una estructura pues un poquito más profesional y eso es lo que yo miro, ¿verdad? Que lo que deje. Ojalá la persona que me sustituya a mí continúe con los proyectos y no los descuide, porque puede caer un buen presidente o puede caer un presidente malo que otra vez llegue a querer alimentarse de la federación. O sea, al final mi puesto es un puesto ad honorem, yo no tengo salario y al contrario, a mí me ha tocado meterme la mano a la bolsa y poner plata de mi bolsa para poder hacer muchas cosas en la federación. Ojalá el que venga, si no quiere poner plata de su bolsa, que no la ponga, pero por lo menos que no agarre plata de la federación. Que respete un poco. Pues ojalá. ¿Y pensaría en reelegirse? Sí, la idea es esa. Tengo todavía derecho a una reelección más. El estatuto me lo permite. Y la idea es esa, ¿verdad? Pero al final, todas las reelecciones que vos puedas tener, pues llegan a su fin. Tienen un término y al final, pues, también estos puestos cansan, desgastan, como te digo, desgastan. Trato de no ver mucha red social porque la red social te insultan y no sabes ni quién es, tal vez tienen un perfil falso, la persona que te insulta, pero sí desgasta porque al final uno quiere hacer las cosas bien, pero depende de muchos actores alrededor. Ponerle, nosotros quisimos ahorita mover una ley para que los jugadores fuera más sencillo la nacionalización de un jugador que le pudiera gustar a Guatemala. Al final se volvió un tema político en el Congreso
Nos votaron el tema, no pasó la ley y no se logró nada. Como te digo, hablé con el presidente para un estadio, tampoco se logró nada. Y no es atacando al gobierno porque también hablé con Yamatei en su oportunidad, con el gobierno pasado, para que arreglaran, y le traje a Infantino. Infantino fue una de las personas que dijo, mire, bailen por un estadio. Guatemala se merece un mejor estadio. Y al final el mismo Yamatei le dijo a Infantino, no, voy a ver si arreglo el Parque de la Democracia y voy a ver qué hago. Pero no, por ahí hay un proyecto de una empresa privada que tiene canchas, que quiere hacer un estadio. Ojalá lo logren. A ver qué. Ojalá lo logren, porque como te digo, ya Guatemala se merece un estadio y tenemos mucha tierra donde poder construir un estadio, pues. Entonces, no te digo que no se merezca buenas carreteras, no te digo que no se merece que los niños tengan alimentación, no te digo eso. Estás hablando con el presidente de la federación y yo voy a hablar de fútbol. Y para mí, pues se merecen un estadio, así como se merecen un domo de futsala y se merecen un campo de fútbol playa. Yo voy a hablar de mi tema, ¿verdad? No puedo. Guatemala se merece muchas cosas, ¿verdad? Definitivamente, pero ahí sí ya los políticos son los que miren y les corresponde. O sea, que los que dicen que la federación, el estar ahí de presidente de la federación también, que es un tema más político que deportivo, tienen discrepancia ahí un poco. Mira, me lo han ofrecido. No te voy a decir que no. A mí la gente me ha dicho, mire, si logramos ir a un mundial, tírese de presidente de Guatemala. No iba por ahí, sino del hecho de estar ahorita como presidente de la federación, de que es un rol más político que deportivo. No, realmente. No tiene tanta... Realmente es político deportivo, si lo quieres ver, porque al final tenés que ir a buscar tus votos y tenés que ir a buscar todo, ¿verdad? Sí. Pero sí, o sea, al final tenés que trabajar con la gente de la política. No, como te digo, no me gusta. No soy una persona que me crié en ese ámbito. Yo vengo más de lo que es la empresa, vengo más del tema empresarial. No me gusta la política. Sí. La política a mí no me... O sea que esos ofrecimientos así tipo Valdizón de voy a llevar a Guatemala al mundial... son políticos, pero no se puede ofrecerlo, pero ya la realidad es otra. La realidad es otra porque el presidente de la federación lo ponen los equipos, las asociaciones departamentales, no lo pone la gente, pues no es un puesto popular. Sí hay votación, pero no de la gente. O el presidente no es como que pueda hacer magia para llevar a la selección al mundial. Ninguna, aunque por ahí, pues en El Salvador sí lo están trabajando mucho. Por ahí ya vi que el hermano de Bukele quiere ser el presidente de la federación. Obviamente, más dinero del gobierno le podés inyectar a la federación y podés mejorar la estructura con dinero de la nación. Pero, pues, no es lo normal, ¿no? Sí. Ahorita que ya estamos a punto de que se venga la eliminatoria, ¿qué mensaje usted como presidente de la federación le quisiera transmitir o dejar a los chapines? Que sigan creyendo. Como te digo, estoy muy contento que se estén peleando por las entradas. Dice mucho del... Y sería muy lamentable y muy triste que hoy estuviéramos hablando de que nadie quiere ir al estadio y que todo el mundo está decepcionado de esta selección y nadie quiere entradas. Yo prefiero que peleemos porque todo el mundo quiere entradas y que no hayan, a que nadie quiera ir al estadio. Entonces, que la gente siga creyendo que para eso se está trabajando y que primero Dios, pues logremos ir al mundial. Y obviamente pues va a haber que trabajar, si logramos la clasificación, va a haber que trabajar mucho a esta selección para también no ir a hacer un papelón o ir a hacer un mundial ahí de récord porque nos metieron un montón de goles, ¿verdad? Porque nos tocó un Alemania o un Francia. O sea, va a haber que trabajar mucho, no solo ahorita, sino si se logra clasificar al mundial también. Ya hay un plan para competir, eso, ¿verdad? O sea, ya lo tenemos para poder competir dentro del mundial, ¿verdad? Así como lo hice en futsala, lo mismo, ¿verdad? O sea, perdón que me compare mucho, pero yo de ahí vengo. Vengo mucho del futsala, ¿verdad? Y si lo logré en futsala, obviamente el fútbol es otra realidad y es una realidad mucho más grande. Pero pues la idea es esa. La esencia es la misma y la dirección deportiva y lo que es la dirigencia deportiva es la misma, ¿verdad? Es lo que toca. Así que pues la verdad es que yo creo que todos los chapines andamos bastante ilusionados con esta
con esta selección, con esta clasificación que se viene, creo que todos soñamos con ese mundial. Y lo que estamos viendo del trabajo y los resultados de esta selección, se nota que también hay un trabajo detrás del telón, que es de lo que estábamos hablando ahorita. Y de verdad, pues solo puedo decir así que felicidades y que siga este proyecto creciendo y que sí se nos dé el sueño de ir a apoyar a Guate al mundial. Sí, ojalá. Creo que todo el país lo está esperando. Ojalá, y así seguro que, ahí y que no sí, sea el único. Ahí sí van a haber entradas. Ahí sí van a ver, y que no sea el único mundial al que vamos, sino que sea el primero de muchos. Así es. Y creo que los países que logran ir a un mundial cambia totalmente la estructura y yo creo que sí, así tendría que ser. ¿Le gustaría dejarle ese legado al fútbol y al país de ser el presidente que logró llevar a la selección? Sí, definitivamente. Como te digo, al mundial de fútbol 11 mayor. Sí. Tengo 9 mundiales en mi haber, ¿verdad? Tengo ya de sala, tengo uno de playa, tengo 2 de sub-20, pero sí me gustaría definitivamente el mayor masculino y el mayor femenino, porque también las mujeres se merecen ese mundial. Es un poquito más difícil, un poquito más complicado, porque tu eliminatoria es en CONCACAF y Estados Unidos ya fue campeón del mundo, ¿verdad? Entonces es más difícil. Pero pues sí, me gustaría dejar ese legado de la clasificación a un mundial, ¿verdad? Sí. Pues ojalá se logre, estamos a nada. Y yo sé que pues el tiempo aquí se nos está acabando, ya llevamos más de hora y algo de lo que generalmente nos tardamos, y seguir hablando de la federación y de muchas cosas, el fútbol femenino, el fútbol sala, todo lo juvenil, o sea, realmente podemos hablar de muchas cosas más, pero... De verdad, ojalá sí se logre ir a este mundial, como le decía, y gracias ahí por el tiempo, Gerardo. No, hombre, por el espacio, por la plática, y que nos dé a conocer un poco más, pues cómo se está viviendo todo este proceso, todo este proyecto desde adentro de la federación. No, así que ustedes, primero gracias por el espacio, por esto, y definitivamente, como te digo, se están tratando de hacer las cosas lo más transparente posible. Obviamente siempre tocas teclas donde hay gente que queda descontenta, que no le gusta, pero al final nosotros estamos haciendo las cosas muy transparentes. La federación está abiertísima para cualquier persona que quiera preguntar lo que sea. Como te digo, acceso a la información pública. Tengo 3 años de tener 100 puntos. O sea, todo lo que preguntan, todo lo que piden de información de la federación, ahí está transparente, no hay nada oculto, no hay nada raro. Como te digo, mucho reconocimiento de FIFA, mucho reconocimiento de CONCACAF. Guatemala volvió a estar en el mapa de estas instituciones importantes. Entonces, pues para eso se está trabajando, y abiertísimo, como te digo, cuando ustedes quieran que les aclaren más cosas del mundial, o querás algún día en algún tu programa visitar la federación, las puertas abiertas para hacer algún tipo de podcast ahí mismo en la federación, o entrevistar a Atena, o platicar con los jugadores, o ver cómo está la gramía, o ver dónde vive un jugador, la habitación de un jugador, cómo se hospeda un jugador ahí, qué es la alimentación de los jugadores, el día a día de un jugador. O sea, abiertísimo para que pues estos programas sirvan para eso, para que realmente conocer partes internas de la federación que muchas veces son importantes, conocerlas. Que el aficionado lo conozca y vea lo que se está haciendo. Así es. Buenísimo, pues le voy a tomar la palabra. Porque creo que es interesante, y poder darle a conocer al aficionado esas interioridades. Bueno. Así que, pues muchas gracias, Gerardo, por el tiempo, gracias por la plática. Los que siguen aquí viendo o escuchando el episodio, si no se han suscrito, suscríbanse. Dejen su comentario si tienen alguna duda que quisieran saber sobre esta selección o sobre toda esta eliminatoria que se viene. Déjenla ahí, y ahí vamos a tratar de responderles. Bueno. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Wow.